Buenas tardes, mis apreciados. En este apartado vamos a tocar un tema que es muy importante en los procesos de paz y sanación. En esta primera parte de 3 que vamos a tener, vamos a hacer un repaso general del por qué perdemos la paz, por qué no hay proceso de sanación, por qué es tan complicado restaurarse. Y cuando veamos los 3 apartados, pues van a tener con claridad por qué no hay sanidad. Les invito a inclinar su rostro, cerrar los ojos para la oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, imploramos que tu bálsamo de Galat, tu mano sanadora, tu poder curativo, se manifieste en cada dolencia, Señor, que esté afectando al público, a cada uno de nosotros. Pero que nos des claridad, Señor, para poder entender por qué no sanamos, por qué la enfermedad de un estadio agudo pasa a un estadio crónico, a un estadio degenerativo y la mayoría de las veces a un estadio terminal y a la muerte. Queremos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine, nos enseñe por qué no se dan los procesos de restauración a pesar de los cuidados que muchos tenemos. Danos tu bendición, tu compañía, que tu Espíritu nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén. La sierva de Dios dice de que no hay enfermedades sino enfermos, que toda enfermedad se puede sanar, pero no todo enfermo. Y vamos a mirar cómo las emociones negativas hacen que yo pierda la paz y la capacidad de activar los procesos de autosanación que Dios dejó en cada uno de nosotros. Como decía al comienzo, vamos a hacer inicialmente una introducción bastante extensa para que en los 2 siguientes apartados, tanto en el espiritual como en el científico, podamos tener bien claridad porque a pesar de todos los esfuerzos que hacemos, no hay restauración, no hay sanación. Toda enfermedad es curable, pero no todo enfermo. Y vamos a ver por qué. ¿Saben cuál es el problema con todas las emociones negativas? Sea la tristeza, sea el sentimiento de culpabilidad, sea el enojo o la ira, todas tienen un culpable, según la concepción del ser humano. Toda emoción negativa siempre tiene un culpable. Y nosotros siempre buscaremos un culpable para justificarnos, para excusarnos y como resultado buscar un culpable. Toda emoción negativa, todo sentimiento negativo tiene un culpable. Las únicas que no tienen culpables son todas aquellas emociones o situaciones positivas por las cuales pasamos. Las positivas tienen responsables, no culpables. Y vamos a tratar de, en ese juego de palabras, mirar con profundidad qué podemos hacer para que eso no se dé. Si yo me enojo, si yo me molesto, si yo me irrito, si yo me fastidio, si yo me desanimo, si yo reclamo, es por culpa del vecino, o es por culpa del perro, o es por culpa de mi esposa, o es por culpa de mis hijos, o es por culpa del transporte, o es por culpa del clima, o es por culpa de la inseguridad en la que vivimos en esta metrópolis. Pero hay un culpable. Otras veces es el gobierno. Otras veces en algunas esferas pueden ser los empleados.
Si yo estoy triste, quizás la culpa sea de la novia, o de los suegros, o de los amigos, o del patrón, o de la persona que quedó de recogerme oportunamente y no llegó a tiempo. Toda emoción negativa tiene un culpable. Por culpa del gobierno, algunos, o de los amigos. Pero toda emoción negativa tiene un culpable. Por culpa del gobierno, del amigo, del clima, de la inseguridad, podemos estar desarrollando un problema psicoemocional. Sin embargo, la única diferencia es que las emociones positivas, como la felicidad, como el altruismo, el ascenso, la conquista, o el que me esté yendo bien, o el estar gozando de un bienestar pasajero. La única diferencia es que tú eres el responsable. La alegría tiene un responsable y eres tú. Si realmente en tu vida tienes alegría, no es porque hay culpables allá afuera, en la familia, en la empresa, en el círculo social, familiar, espiritual, donde quizás nos estemos moviendo. Para mí, el mayor acto de liderazgo, de salubridad, de bienestar, cualquiera el que quisiéramos colocarle un nombre, se llama responsabilidad. Debo hacerme responsable de mis actos, de mis hábitos, de mi estilo de vida, de alimentación, de lo que yo dejo entrar en mi cerebro. Cada pensamiento del cual yo no tengo control, no voy a tener control sobre esa acción. Yo debo responsabilizarme, entender y comprender que todo depende de mi capacidad de visualizar lo que está pasando, que todo depende de la comunión que yo tenga con mi Creador, con mi semejante y consigo mismo. Porque para que realmente se desarrolle, se manifieste, se geste una emoción positiva, requiere primero yo ser el responsable de esas emociones. Y esa responsabilidad de sí hace que me sienta bien, con bienestar, con felicidad, con paz, con tranquilidad. Y eso es lo que yo voy a transmitir en ese círculo donde yo me mueva, sea la familia, sea el trabajo, sea la comunidad religiosa donde yo me congrego. Y yo debo ser consciente de ello. Cada emoción negativa o positiva que yo permita que entre a mi cerebro va a tener consecuencias, de las cuales vamos a ver en uno de los 3 apartados que vamos a tener. Para ello debemos de tener claro que hay 2 leyes que Dios estableció en nuestro epigenoma, que son los que tienen que ver con ese comportamiento y que están ahí escritas en mi ADN y que son fundamentales que yo tenga claridad de ellas si quiero gozar de paz. Recuerde que cuando yo tengo paz, el resultado es la felicidad, la longevidad, la ausencia en gran medida de muchas dolencias. No voy a somatizar eso en mi ser, en un órgano, en una articulación.
Y esas dos leyes, de las cuales en los apartados que vamos a ver, las vamos a ampliar una por una, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista clínico. Y hoy vamos a dar unos tips, por ejemplo, de cómo la ley de la siembra y la cosecha afecta no solamente mi salud física, moral, espiritual, sino social, familiar, laboral. Es decir, todo mi ser, ¿cómo se afecta? Razón el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado de una manera irreprensible para poder ver venir en gloria a nuestro Creador. La ley de la siembra y la cosecha es fundamental al unísono con la ley de la contemplación, porque nosotros somos transformados por lo que contemplamos. Si yo contemplo ira permanentemente, enojo permanentemente, pues mi cerebro, mis neuronas se van a afectar y van a responder de una manera negativa. Nuestro futuro todavía está intacto. Podemos hacer muchas cosas para revertir todas aquellas dolencias que nos aquejan. Nuestro futuro, que todavía está intacto, y esto es hermoso cuando entendemos lo que significa la ley de la siembra y la cosecha. Nunca falla que sembrar es opcional, que nosotros decidimos si sembrar y qué sembrar, pero cosechar es obligatorio. Las consecuencias de cada acto, de cada mal hábito, de cada elemento que permitamos que permee nuestra vida, va a generar una cosecha. Y si nuestro pasado tiene marcas que no queríamos, es porque inconscientemente plantamos aquello que no queríamos o simplemente no plantamos. Hay una frase muy especial en la inspiración que dice, mientras no hagamos nuestro inconsciente consciente, seremos guiados por él y lo llamaremos, algunos, casualidad, en el mundo espiritual, providencia, pero quisiera que nosotros pudiéramos al unísono, como escribió el apóstol San Pablo, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos vienen a bien. No importa lo que sea. No importa si es un quebranto. No importa si es una desilusión. No importa lo que sea. Pero manejemos lo que siempre el Señor tiene control. Y desea que nosotros aprendamos a hacer su voluntad para que no tengamos que recoger de una manera agresiva nuestro comportamiento y nuestros pensamientos y nuestros hábitos en alguna enfermedad que de verdad nos facture alto. Cuando decimos que lo que pasa a nuestro alrededor y en lo interno de nuestro ser es por la providencia divina, es decir, que si no elegimos conscientemente lo que plantamos, cosecharemos. Las consecuencias de nuestra falta de conciencia y diremos que no fue el destino, sino lo que yo sembré, que finalmente voy a cosechar. Pero si elegimos conscientemente lo que plantamos, ya nos podemos imaginar lo que vamos a cosechar. Si yo cosecho manzanos, pues no voy a esperar cosechar naranjos.
Y la Escritura por eso es muy claro, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y algunos para la carne, si lo hicieron en la carne, pues segarán corrupción. Y si lo hacemos en el Espíritu vida eterna. Moisés escribió, y sabed que vuestro pecado os alcanzaréis. En el tercer apartado vamos a ver las consecuencias de lo que sembramos. Tu vida cambia, mi vida cambia cuando cambiamos el lenguaje con que expresamos esos sentimientos, esos deseos. Tu vida cambia cuando cambias tu lenguaje, cuando yo cambio mi lenguaje. Estamos acostumbrados a decir, y la mayoría lo hacemos con frecuencia, que tenemos 1000 problemas o 1000 cosas para hacer. Y si uno las plasmara en un papel, a lo mejor son 2, 3, máximo 10, pero no 1000. Pero nosotros le decimos al subconsciente de que tenemos 1000 problemas, que tenemos 1000 preocupaciones. Y como resultado, pues la mente trabaja en base con lo que la alimentamos. Eso es la ley de la vida. Depende de lo que yo le dé a la mente, pues voy a generar campos de felicidad, se va a activar la oxitocina. Cuando los niveles de oxitocina están altos, ella se encarga de hacer de que el cortisol baje y nuestra presión arterial se normalice y la inflamación crónica persistente empiece a ceder y nuestras mitocondrias se van a restaurar y todo nuestro ser va a recibir esa paz interior, va a recibir esa salubridad que tanto anhelamos. Nuestro lenguaje, si lo modificamos, se va a modificar el subconsciente. La manera como manejamos el cerebro es con el lenguaje. Si cambiamos el lenguaje, no solamente va a cambiar nuestra vida, sino nuestras emociones. Si tenemos pensamientos altruistas, si tenemos pensamientos positivos, pues nuestra vida va a ser diferente. El apóstol San Pablo fue muy claro, y lo vamos a ver en el segundo apartado, donde dice en qué deberíamos de pensar. Y él dice que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo limpio, todo lo loable, todo lo que tenga buen nombre, en eso pensar. En eso deberíamos de pensar y evitar que ingresen a nuestro cerebro cosas negativas que no nos van a dejar tener paz. En una ocasión, alguien se le acercó a una señora que tenía muy buenos hábitos de oración y le preguntó a esa mujer que qué recibía ella o en qué se beneficiaba ella de tanto orar, porque era una señora que tenía un hábito de orar 10, 15 veces al día. Cada que quería llegar a un pensamiento negativo, pesimista, ella lo bloqueaba utilizando la oración. Y esta persona, que es un familiar muy cercano a ella, le preguntó, bueno, ¿y tú de qué te beneficias de tanto orar? Y miremos lo que ella contestó. Orándole en muchas ocasiones a Dios, no gana nada, no gano nada. Generalmente a veces no gano nada. La mayoría de las veces no gano nada, pero pierdo mucho más de lo que gano. Pues eso abrió los ojotes de ese familiar y dijo, ¿cómo así? No entiendo, explícame. ¿A qué te refieres?, preguntó esa persona. Y ella dijo, a través de la oración pierdo mi orgullo cuando me doy cuenta que soy débil y frágil ante un Dios omnisciente, un Dios todopoderoso, que todo lo sabe.
que todo lo ve. Ella dijo, es a través de la oración que pierdo mi enojo cuando estoy en la presencia de aquel que me perdonó aún más de lo que yo podría perdonar a cualquiera que me haya ofendido, maltratado recientemente. Ella dijo, es a través de la oración que pierdo mi ansiedad por las cosas porque simplemente no tengo control sobre ellas. Y a muchas personas las cosas le controlan su ser. Cuando llegan los recibos, nadie experimenta felicidad, alegría. Hay un descontento. Pero se benefician de la energía, del agua, del internet, del gas. Pero cuando toca pagar por esos servicios, pues no estamos contentos. Y la mente lo sabe y por eso nos arruinamos en muchos sentidos. Ella dijo, a través de la oración pierdo mi ansiedad por las cosas que simplemente no tengo control. La oración quita mi ansiedad. A través de la oración es donde yo pierdo mi depresión y ahí es donde Dios me enseña que el gozo es mi fortaleza aún en medio de mi tristeza. La oración tiene esa capacidad de quitar mi ansiedad, de quitar mi depresión. Es a través de la oración que pierdo mi desánimo, ya que Dios me enseña que en la espera Él está trabajando mientras yo estoy creciendo y madurando. San Juan lo dijo en el libro del Apocalipsis. He aquí la paciencia de los santos. La palabra santo es kadosh, que significa apartarse de, para comprometerse con. Cuando yo separo, quito, elimino de mi ser lo que me separa de mi Creador, de mi soberano. Pero lo que me acerca a Él y a mi semejante, entonces lo atraigo. Eso es santidad. Y la oración lo que hace es quitar esos elementos que perturban mi paz. Es a través de la oración que pierdo mi obsesión por sí mismo, mis problemas, mis inquietudes, mis planes, mis anhelos, mi egoísmo. Simplemente aprendo a disfrutar de estar en la presencia de mi Creador, del cual tengo seguridad y certeza que me ama y de cuyo corazón late por mí. Como dice Romanos capítulo 8, que el Señor gime, clama con gemidos indecibles por mí y por ti. La oración es la respuesta a cada problema de la vida, a cada necesidad de la vida, a cualquier cosa que nos perturbe, que nos quite la paz, que nos quite el gozo. La oración es la respuesta a cualquier dolencia, a cualquier menester, a cualquier necesidad. Y nos coloca en tono con la sabiduría divina que sabe ajustar toda de una manera perfecta, que genere una armonía con el Creador, con el semejante y consigo mismo. La oración me ayuda a eliminar las asperezas, las impurezas, lo que me fastidia, lo que me molesta, lo que me irrita, lo que me separa de Dios, lo que me separa de mi prójimo. Pero también el secreto de la paz
de la felicidad y de la longevidad es cuando me pregunto, ¿quiénes son ustedes? Y a veces, ¿quién soy yo? ¿Será que la persona más, es decir, más rica, cuál podría llegar a ser la persona más rica del cementerio? ¿Ustedes se han puesto a preguntar eso? ¿Que yo podría llegar a ser la persona más rica del cementerio? Bueno, mi anhelo no es que se asusten ni que se preocupen, porque yo sé que muchos de ustedes vinieron aquí no solamente buscando canales de sanidad, de paz, de tranquilidad, pero también nuevos métodos para contrarrestar la enfermedad y cómo tener una mejor calidad de vida, una mejor cualidad de vida. Y yo quisiera hacerle unas preguntas a ustedes que me escuchan en esta tarde. ¿Quién de ustedes tiene dolores de cabeza? ¿Quién de ustedes tiene dolores musculares, articulares? ¿Quién se despierta exhausto? ¿Quién sufre por problemas que aún quizás no han sucedido? ¿Quién tiene dificultad en los procesos de convivencia en el mismo hogar o en el mismo lugar de trabajo? O una persona lenta. Nos puede fastidiar una persona lenta. Quisiéramos que fuera rápida con sus manos, como nosotros. Pero esa lentitud quizás de esa persona no nos enseña que nuestra mente debería de ser lenta para juzgar, para señalar, para acusar. ¿Quién explota por pequeños problemas, situaciones? Por la cara de susto que yo les veo a cada uno de ustedes, veo que todos son muy saludables y muy exitosos. Entonces, ¿por qué tienen pésima calidad de vida? Porque hay dolencias. Porque las cosas le perturban. El secreto de la sanidad es conquistar aquello que no podemos comprar con el dinero. Es el secreto. Cuando las preocupaciones escribieron un cheque para pagar los servicios fijos, los gastos fijos que tenemos, cuando las preocupaciones solucionaron un dolor, una querella, una adversidad, un problema, cuando las preocupaciones nos restauraron una noche donde no pudimos dormir, descansar, cuando las preocupaciones sanaron mis dolores de estómago o esa tos. En el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 20 dice, es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Porque donde están las riquezas está mi corazón. Porque cuando todo está cosificado y mi mente, mi ser se mueve en función de las cosas, pues eso perturba mi tranquilidad, genera inflamación y hace que los niveles de cortisol se eleven y me puedan infartar. ¿A cuántos velorios hemos ido donde vemos que le colocaron un camión con todas las cosas que la persona tiene? O en el lecho de dolor, yo no sé si ustedes han escuchado que alguien diga, oiga, tráigame lo que dejé en la caja fuerte, toda esa cantidad de billetes para abrazarlos porque quiero morir en paz sabiendo que los tengo a mi lado.
O cuando alguien pidió ese televisor de 10, 15 pulgadas, el más grande, decir, ay, quiero morir con lo que más gasté. Las cosas no están solucionando nuestros problemas, pero Dios sí. Quiera el Señor que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo y a modificar eso. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias porque nos amas. Gracias porque tu palabra dice en el Salmo 8 que deberíamos de colocar, que tú colocaste en la creación las cosas por estrado de nuestros pies. No permitas que las preocupaciones, los pensamientos tengan control negativo sobre nuestro ser. Ayúdanos a modificarlos para encontrar el sendero de la salubridad. Danos tu bendición, tu compañía, y que tu bálsamo de Galaad se manifieste en cada uno de nosotros. Que tu poder sanador, tu mano curativa, sea, Señor, en nuestras dolencias. Lo agradecemos en Jesús. Amén.